El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió hoy por primera vez con el mandatario ruso Vladimir Putin. Esto en medio de una investigación sobre la alegada intromisión del gobierno ruso en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Sobre este encuentro, las manifestaciones por la reunión del G20 que se lleva a cabo en Alemania y la situación que se vive en Venezuela, conversamos de inmediato con el profesor José Rivera, catedrático de la Universidad del Este y experto en política internacional. Buenas noches. Buenas noches, Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, finalmente Trump se reunió con Putin en Hamburgo, Alemania, a propósito de la cumbre del G20. ¿Cómo podemos valorar este encuentro? Tenemos que tomar en consideración que el G20 es el grupo de las 20 economías más avanzadas del mundo. Estamos hablando de por lo menos un 80% del Producto Interno Bruto que produce el globo terráqueo. Por lo tanto, es sumamente importante que la coordinación política, lo que se llama en inglés Policy Coordination de estas economías, sea uno constante, necesario y evidentemente paralelo para entonces procurar el desarrollo económico a nivel global. Dicho esto, evidentemente también esta coyuntura aprovecha el poderío de las economías y el hecho de la convergencia de la superpotencia para tener reuniones bilaterales, y en ese contexto es que se da entonces la reunión de Vladimir Putin con el presidente Trump, una de las reuniones más esperadas desde que entra la nueva administración estadounidense, y se da evidentemente bajo el manto de sospecha de la intervención de Rusia en las elecciones estadounidenses. Se habló también de un posible alto al fuego en el suroeste de Siria. ¿Esto puede verse como una realidad o es simplemente una quimera? En tanto y en cuanto estas dos potencias están procurando tratar de resolver el problema de Siria y tratar de llegar con los otros protagonistas, Irán, el mismo Siria, Arabia Saudita, Turquía, entre otros, en tanto y en cuanto esto se pueda llegar a un arreglo en este contexto, pues evidentemente es sumamente importante. Recordando que Siria es uno de los puntos neurálgicos que crea tensión entre estas dos potencias, y evidentemente la colaboración ad hoc a favor de una solución política es lo que entonces produciría quizás, o esa acción concreta produciría quizás entonces un cese al fuego, una paz permanente y evidentemente la reconstrucción de Siria. Y mientras Trump amenaza a Corea del Norte por sus experimentos nucleares, al mismo tiempo Estados Unidos se opone a un proyecto de las Naciones Unidas que redundaría en reducir las armas nucleares. Sí, ciertamente. Hay que recordar que los Estados Unidos también es una superpotencia nuclear, al igual que Rusia, al igual que China. No es solamente los Estados Unidos quienes se oponen, sino también la Federación Rusa, la República Popular China, y claro está, otras potencias nucleares como lo son India y Pakistán. Recordando, ¿verdad?, que este club es el que entonces mantiene la regulación, y yo creo que en ese sentido habría que ponerlo en contexto. En tanto y en cuanto las potencias nucleares se pongan de acuerdo en términos de la no proliferación y el desarrollo científico y energético de la energía nuclear, entonces podríamos llegar quizás a un acuerdo mucho más sensible. Bueno, ¿qué podemos esperar de la reunión o la cumbre del G20 en Alemania? Nuevamente la coordinación económica para el desarrollo, procurar el desarrollo en lugares donde la inmigración es masiva, pero también tratar de presionar al presidente de los Estados Unidos, convencerlo de que la sostenibilidad en términos del ambiente es importante y a la larga redunda en beneficios para el desarrollo económico. Y ciertamente la liberación de tensiones en términos de estas dos potencias, porque nuevamente una de las cosas que yo he dicho desde siempre es que la coordinación política entre estas dos potencias es importante para resolver problemas a nivel global y en las regiones problemáticas del mundo, como el Medio Oriente. Pero podríamos ver un nuevo ejercicio de relaciones públicas. Sí, absolutamente. Todas estas reuniones son ejercicios de relaciones públicas, no cabe duda de eso, pero evidentemente estas son superpotencias, o por lo menos Estados Unidos es una superpotencia, la otra también, y en tanto y en cuanto esto podría, más allá de las relaciones públicas, aquí pueden haber acciones concretas que pueden nuevamente redundar en beneficio y en la estabilidad de regiones problemáticas como Medio Oriente y el Transcáucaso, particularmente Ucrania. Bueno, otro punto que se discutió entre Trump y Putin fue abrir un canal de comunicación en torno al conflicto en Ucrania.
Sí, absolutamente. El conflicto de Ucrania es sumamente complicado. En términos estratégicos, tenemos que recordar que Ucrania es parte del espacio vital de la Federación Rusa y son las intervenciones imprudentes tanto de Occidente como de Occidente, es decir, la Unión Europea y los Estados Unidos, en tratar de traer a Ucrania al ruedo occidental, lo que entonces provoca la acción quizás lamentable de los rusos, sobre todo y particularmente de anexar a Crimea. Una solución política a esos efectos podría entonces liberar las sanciones que está en este momento sobrellevando a la Federación Rusa, y eso podría abrir el espacio a la cooperación política en otros renglones. Bueno, entre Rusia, Estados Unidos y la misma Ucrania. Claro que sí. Bueno, gracias, profesor, por estar con nosotros una vez más.